Muy buenas tardes y bienvenidos todos una semana más a esta su cita con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Bienvenidos a Value School. Nos encanta ver de nuevo un mes más, este mes de octubre, que empezamos con este primer acto del mes, ver la sala llena y saber que en sus casas nos siguen también cientos de personas que están viendo la retransmisión. Muchísimas gracias a todos por la fidelidad a estos actos que, como vemos, cada día tienen más aceptación entre el público al que nos dirigimos. Como les digo, este mes de octubre es el penúltimo de nuestra ruta Value y es el que vamos a dedicar a la psicología del comportamiento inversor. El invitado de hoy no viene exprofeso a hablarnos de eso, sino que viene a presentar su libro, La educación de un inversor en valor, que es el nuevo título de la colección que estamos publicando con Deusto de libros de inversión, que se traducen al español, son pequeñas joyas seleccionadas para el público de habla hispana. Estos libros están a la venta en Amazon y también en nuestra página web www.valueschool.es. Guy Spier, bueno, Guy, ¿cómo pronuncias tu apellido? Porque aquí hay como una especie de variedad de... Si me llamas algo, estoy feliz. Entonces me llamas como quieres, pero Guy está bien. Guy, bueno, pues Guy, pero tu apellido, sácame de dudas, por favor. ¿Cómo? No, Guy está Guy bien. Spier o Spear? Como quieres, pero yo digo Spear, pero mucha gente hoy dijeron Spire. Es interesante, no. Es que llevo yo toda la semana, yo les diré, señores y señoras, que acabo de conocer a Guy ahora, ¿no? Y yo me he pasado como a él. A mí la gente me decía Guy, Spire, Spear, digo, yo juraría que yo lo leería como Spear, ¿no? Solo pues, que me llamas algo. Vale, pues nada, yo te voy a llamar Guy a partir de ahora. Bueno, como ven, Guy habla perfecto español, lo cual es una ventaja enorme para este tipo de actos porque garantiza que nos va a seguir muchísima más gente que si lo hiciese en español. Bien, pues voy adelante entonces a presentar al invitado, a Guy Spier. Es un inversor en valor que gestiona el fondo Aquamarine desde Zurich, en Suiza. Seguramente hablaremos de por qué se ha trasladado allí, que le llevó a mudarse a Europa. Y es autor de La educación de un inversor en valor. Libro que se publicó originalmente en inglés, ahora le preguntaremos por las traducciones que ha podido tener otros idiomas, si es que ha habido alguna. Y saltó a la fama por una cuestión bastante simpática, que es que pagó $650.100 por compartir un almuerzo con Warren Buffett junto a Monish Pabrai, es decir, parece ser que eso fue un punto de inflexión en su vida. Como ven, es una persona que tiene mucho que contar, con una historia llena de vivencias que describe en el libro, pero hoy tenemos la suerte de que nos lo cuente aquí en vivo y en directo. Y acompañando a Guy, tenemos a Juan Huerta de Soto, que, bueno, saben ustedes que es analista de la gestora Cobas, pero es que es casualmente también el prologuista del libro de Guy. Bienvenido Guy y bienvenido Juan. Muchísimas gracias a los dos por participar y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Y yo, bueno, voy a ceder la palabra enseguida a la estrella haciendo una primera pregunta que es, Guy, a lo mejor te lo han preguntado, lleva todo el día dando entrevistas, pero bueno, espero ser un poco original. ¿Por qué escribiste este libro? Bueno, la pregunta es, casi, déjame un matiz, un gestor de fondos de inversión, ocupadísimo, ¿cómo te decides a reservar parte de tu tiempo para escribir un libro además sobre ti mismo? ¿Es una especie de un legado que quieres empezar a crear con esta primera obra? Primero ves mucha gente que son líderes de sociedades y líderes de fondos son narcisistas. Entonces, hay todavía que reconocer que los narcisistas quieren hablar de sí mismo. Entonces, ¿por qué no escribir un libro sobre mí mismo? Pero la otra cosa es que quería escribir un libro. Tenía amigos que escribieron un libro. Y es algo de hacer en la vida. Ser niños es algo de hacer en la vida y escribir un libro. Y yo trato desde el tiempo que llegaba en Zurich de escribir. Entonces cada día yo escribía 500 palabras, algo así. Pero me sorprendió tanto cuando alguien con quien hizo una amistad que conocí en la conferencia de TED, me dijo, oye, voy a mandar una propuesta a una agencia en Nueva York y lo vendieron la oportunidad, el rights por el libro. Y desde este tiempo, por un año, no sabía de qué escribir.
tenía un propuesto, tenía el dinero para escribir un libro y un título, pero no sabía de qué voy a escribir. Y en el fin yo sabía que la sola cosa de que yo puedo escribir es de mí mismo. Entonces empezó como un deseo de escribir algo, y cuando yo recibí la oferta de escribir, yo me puse a pensar a qué escribir. Yo sabía que escribir de mi vida, como soy un experto en mi vida, es lo más bueno de hacer, pero dos otras cosas que fueron muy importantes para mí. Hace 20 años yo leí el autobiográfico de Mahatma Gandhi. Y algo que me sorprendió mucho en este autobiográfico es que en las primeras páginas habla este hombre tan reconocido de ir con prostitutas en su libro, su autobiográfico, y también como hindú escribe de comer carne, que es algo que los unos no pueden hacer. Entonces tenía una honestidad en este libro que me impresionó mucho, y cuando yo leí tanto como joven cómo ser éxito en los negocios, todos los libros que escriben, la gente que escriben sobre su éxito, no tenían los datos y los factos importantes de qué pasó, de mi opinión, en su vida. Todo escriben de las cosas buenas que pasaron, pero no escribieron de verdad de las cosas difíciles que pasaron. Y yo quería escribir y mostrar a gente que lo pequeño éxito que yo tenía no venía sin muchas dificultades, y describir esas dificultades. Entonces. Muy bien, fenomenal. Sí. Pues las preguntas las vamos a turnar Juan y yo en dialogar contigo, ¿de acuerdo? Sí, pero tenemos que dar la palabra a Juan. Ahora mismo ya Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estás? Pues nada, lo primero, darte la enhorabuena. Decir, que lo he mirado justo antes de venir, que está en el puesto 25 de libros más vendidos de economía en español tu libro, y solo lleva una semana en el mercado. O sea que lo vayáis comprando. Eso es porque es la primera semana, va a disminuir mucho. Puede ser. Yo sé, porque yo le seguí en Amazon en inglés. Entonces, soy muy orgulloso del 25, pero va a bajar muy rápido. Seguro que no. Y bueno, pues la primera pregunta que yo quería hacerte, Guy, corroborando que en tu libro eres muy sincero y además eres muy humilde, porque tocas muchos puntos o muchos errores o sesgos emocionales que tú has tenido, y muchos errores que has tenido a lo largo de tu vida o tu evolución como inversor y como persona, que es un punto muy diferencial de tu libro, que muy pocos inversores escriben de su trayecto personal, además del de inversor, ¿no? Ligado con eso, yo quería preguntarte la importancia de conocerse a uno mismo. Tú hablas mucho de cómo conocerse a uno mismo y cuáles son los puntos que tiene que tener un inversor para ser un buen inversor, en su carácter, en su temperamento. ¿Nos podrías hablar un poco de esos puntos que tú consideras? La primera vez, si conocías a mi esposa mejor, podrías saber por qué tengo tanta humildad, porque mi esposa me da muchas oportunidades de saber en qué parte no soy una persona buena. Y ella está en el cuarto. Te amo mucho, Lorin. Y tengo que reconocer, disculpa un momentito, que el español que yo entiendo es todo un español que aprendió en mi familia. Al empezar hace 15 años yo no hablaba mucho español, y es solo para escuchar mucho español en la familia que aprendió a hablar. Y es una cosa que es muy importante para mí de ser aquí con la publicación de mi libro en español, porque para mí la mitad de mi familia es ahora mexicano, digamos. Entonces, gracias. Pero conocerse a sí mismo, yo pienso que hay muchos libros que hablan de qué hacer en los mercados y cómo hacerlos, libros técnicos, libros sobre cómo valorizar una sociedad, pero muy pocos libros sobre cómo manejarse su mismo. Y todos mis problemas que tengo para invertir, no son problemas de comprender qué está pasando, son problemas de manejarme mí mismo.
Y entonces yo pienso que este viaje interno para comprenderse es la cosa lo más importante. Yo sabía en 2008 que tenía valorizaciones muy bajos en el mercado. Eso no fue el problema. El problema fue de actuar, de hacer algo. Y yo digo a mi amigo Monish que cada vez que yo compro acciones en este año, vomitó y vomitó y vomitó. Fue muy difícil entonces cómo manejarse a sí mismo. Y yo pienso que hay mucha gente que se dicen, yo no puedo analizar sociedades, no, yo no puedo invertir, yo quiero dar ese trabajo a alguien que sabe qué hacer. Y de hecho, ellos saben qué hacer si quieren escuchar qué pasa en el interior y no pensar que son posiblemente estúpidos o no tienes las capacidades mentales de hacer la analiza, porque la analiza es más quién soy yo, qué es inteligente para mí que hacer en este momento. Y eso es la analiza, lo más importante. ¿Respondió tú perfectamente? Perfectamente. Te digo, no perfectamente, pregunta a mi esposa para decirte, pero una respuesta. Muy bien. ¿Cuántas traducciones ha tenido tu libro, aparte de español? ¿Está en otros idiomas? Entonces empezó con alemán y yo fui muy orgulloso por alemán porque hablo alemán. Y después hay varios idiomas que yo no hablo, entonces ruso, polonés, polaco, chino, coreano, japonés, y no en italiano, no en francés. Y yo no pienso que va a hacer una traducción en francés. ¿Por qué no? Los franceses, yo pienso que la gente que se interesan por la finanza angloamericana ya lean en inglés y no quieren leerlo en francés. No sé, no tenía ningún oferta por francés. Bueno, esperamos que llegue. Y probablemente algunos otros idiomas que no conozco. Pero la cosa que yo pienso que es importante es cuando tienes una honestidad con el mundo reconoce eso. Y yo pienso que hay muchas personas, probablemente en este cuarto también, que cuando lean ese libro, espero que se dicen, oye, si este schmuck puede hacer lo que hizo, yo puedo también, no es tan difícil. Y, porque yo estoy haciendo los mismos errores, yo tengo errores en mi vida, y si él puede sobrevivir sus errores, yo puedo sobrevivir mis errores. Y es por eso que el libro, en general, los libros financieros en los Estados Unidos se venden 5,000 copias. Y eso es 60,000, 70,000 copias ahora. Es porque es una historia de cómo manejarse a sí mismo, excitar también cuando hay muchos errores en la vida. Guy, a mí leyendo tu libro me ha llamado la atención que en muchos capítulos se lee casi como un libro de autoayuda. Y es más, yo creo que tú reivindicas la literatura de autoayuda que está bastante denostada, ¿no? Entonces, explícanos por qué, cómo te ha ayudado y quizá tus recetas para que podamos extraer esas perlitas de sabiduría que tú también has extraído, que te han ayudado en tu vida, esa transformación interior de la que hablas. Y en el tiempo que vivió en Nueva York, antes de reconocer a mi esposa Linda, que está allá, tenía un Barnes Noble no lejos de mi apartamento. Entonces yo fui mucho a este Barnes Noble cuando tenía bookstores para buscar libros y es la verdad que mis amigos dijeron que tenía muchos libros de self-help. Sí. Pero una persona, yo leí mucho de eso y es algo en el aire en los Estados Unidos que cada persona se puede mejorarse, cada persona puede ser un billionaire, cada persona puede llegar a sus dreams, lo que sea. Entonces eso yo fui influenciada de eso y veniendo de un país, Inglaterra, donde tenía un sistema de clases muy importante y este sentimiento de libertad, pienso. Pero el hombre que me influencia lo más en los Estados Unidos fue ese tipo Tony Robbins. Y hay un periodista americano que se llama Jason Zweig, que escribe por el Wall Street Journal.
me pregunto, ¿de verdad? Tony Robbins, ese tipo te daba una influencia. Y lo que es importante para mí es explicar es que alguien como yo, que venía de todos esos universitarios muy importantes, Oxford, Harvard, y yo tenía una arrogancia. Pero después, con mi primer trabajo, después de Harvard Business School, de comprender, de agarrar esa arrogancia de mí y comprender que hay otras personas de quien tengo que aprender, también gente como Tony Robbins. Y es difícil de explicar con palabras lo que aprendió. Es lo que yo aconsejo a ustedes hacer, si pueden, de verdad. No piensan que está estúpido. Busca una conferencia con Tony Robbins. Es un hombre extraordinario y me daba la voluntariedad de cambiar cosas en mi vida y tener entusiasmo para cosas que no tenía entusiasmo y comprender que excitar en la vida no es solo estudiar, no es solo seguir las rutas que las otras personas hicieron. Y es muy impresionante de ir en esos seminarios y ver, por ejemplo, una muchacha que pesa mucho, que trabaja como secretaria en algún lugar y está en lo mismo trabajo con un esposo que no la ama mucho, que la pega a veces, decidiendo en esas conferencias después de cambiar su vida. Es de dar a las personas la libertad de hacer eso. Y entonces no puedo explicar con palabras, te aconsejo a todos a ir. Si estás en un lugar donde no sabes qué hacer, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Tengo dificultades. Si estás exitoso, feliz, ok, deja. Pero si no, y todavía hay gente que no. Uno de los más grandes problemas cuando hablo con mi esposa, conocemos gente que queremos que llevarlos en esas conferencias, pero no saben cómo convencer a la persona de ir. Pero una de las cosas que Tony Robbins me enseñó es de cómo yo puedo, que si soy deprimido, yo puedo en muchos casos convertir eso, cómo manejar mí mismo con movimiento, con a qué pienso. Son todo útiles de manejar su mismo, que no enseñan en los universitarios, no sé por qué. Hay cosas que no se aprenden en los universitarios, pero puedes aprenderlos con Tony Robbins. No es una respuesta lo mejor que hay, porque la respuesta es, va a las conferencias para ver, pero discúlpame. No estoy vendiendo Tony Robbins, no me da ninguna comisión o algo, pero... Sí. Muy bien, pues ya saben, Tony Robbins. ¿Llegaste a caminar sobre las brasas? Sí, varias veces. Sí. Y es algo, la cosa es de creer en verdad que algo que yo pensaba un minuto antes no puedo hacer, lo hizo. ¿Y cuántas veces? ¿Cuánta gente aquí, te interesa, cuánta gente aquí tienen su propio fondo? Pues solo para saber. Levante la mano, a lo mejor si... ¿No? ¿Cuántos son casados? ¿Cuándo quieren casarse en los últimos 12 meses? Para cada hombre, para mí sobre todo, y mi esposa está aquí, para llegar al momento que tenía el coraje de decir, quiero casarme contigo. En un momento antes no sabía si puedo decir eso, y de un momento yo lo hizo. Una cosa que dice Tony Robbins, la vida puede cambiarse en un instante y hacer así. Y de verdad de creer en eso es algo, es también Tony Robbins, también los Estados Unidos. Yo sé que tú estudiaste también y tú entiendes de qué estoy hablando. Es un país increíble, pero sí. Guy, has dicho una cosa antes muy interesante, que es no seguir la ruta que sigue todo el mundo. Sí. Que es un concepto que hablas en tu libro, el de Sí. El marcador interior y exterior, Sí. el inner-outer scorecard, Sí. que es muy importante. Si nos lo puedes explicar, ¿a qué Sí, te refieres realmente? entonces con esto? no sé si yo leí eso antes.
Hay un hombre que se llama Joseph Campbell. Escriben este nombre, Joseph Campbell, y lea todo lo que tiene. Él dice, y por eso voy a utilizar inglés porque va a traducir eso en mi cabeza. You enter the forest at the darkest point. Traduce eso para mí. Entras en el bosque en el punto más oscuro. ¿Por qué? Y donde no hay una camina. ¿Por qué? Porque si veas una camina, no es tu camino, es la camina de alguien de otro. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestro camino propio a nosotros. Y cada uno de nosotros van a decir, pero eso es difícil, no sé qué hacer, no puedo ver a dónde me voy. ¿Por qué? Y cuando veas eso, sabes que tú estás en tu propio camino, porque tú tienes que hacer, y hay un otro poema que es muy reconocido en los Estados Unidos. Eso. Gracias. ¿Puedes explicarlos? Bueno, creo que se refiere al poema de Robert Frost que se llama The Road Less Traveled By, ¿no? Ándale, explícame. No. Ayúdame. Sé que es un poema, pues hay un verso que dice que un camino se bifurcaba en dos y yo tomé el menos transitado, ¿no? Eso. Y eso hizo toda la diferencia en mi vida. Qué buena traducción, excelente. Pero tener la coraje de hacer eso es muy difícil para cada uno de nosotros. Y yo tenía una asistente, que no es más mi asistente que está estudiando, pero ella estaba viajando en todo el mundo buscando la aventura. No hay problema con eso. Pero yo tenía la impresión que no tomaba decisiones al frente de ella. Y yo quería convencerla que si viajamos mucho en familia, pero la aventura empieza cuando tomas las decisiones difíciles que son enfrente de ti. Mi decisión de casarme, yo pienso que yo describo eso en el libro, de preguntar a mi esposa de casarme con ella, fue el empezar de una aventura muy importante interior para mí. Y fue allá al frente de mí para mucho tiempo. Y olvidé la pregunta. ¿Qué fue la pregunta? No, el Inner Outer Scorecard. Inner Outer Scorecard, de eso, no el Inner Journey. Well, it's more or less the same. Lo mismo. Es lo mismo, sí. No, yo pienso no es lo mismo. El Inner Journey es tu viaje personal, pero está hablando de otra cosa que aprendí en esta cena famosa, que yo fui tanto loco de pagar tanto dinero, de hacerlo, es que una de las más importantes cosas que aprendí de Warren Buffett en esta cena. Y esa es la idea que va al fundamental, por qué estamos aquí en el Value School, por qué queremos todos ser value investors. Y la pregunta que nos preguntaba Warren Buffett en ese tiempo es si tenemos la oportunidad de vivir una vida en que sabemos nosotros, o yo y mi esposa, que yo soy el amado, el más bueno en el mundo, pero el mundo piensa que estoy el peor. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que mi esposa y yo sabemos que yo estoy el amado, el más peor del mundo, pero el mundo piensa que estoy el mejor. ¿Qué queremos? Entonces, uno es el outer scorecard, el otro es el inner scorecard. Y claramente yo quiero ser el amado, lo mejor en el mundo. Y no importa qué piensen la gente de exterior. Y eso es lo que hacen value investors cada día. Tú te veí hoy en la oficina, él tiene que escoger las compañías, los valores que no son reconocidos en el mercado. Y eso hace que Juan no es popular, porque es muy fácil llegar a los inversores y decir, yo tengo Amazon, yo tengo Google, yo tengo Facebook, es fantástico. Pero yo vi en su oficina Nissan Automobiles. ¿Sabes que yo vi eso?
No Yo deberías, veo todo. no deberías decirlo. Es por eso que quería ver, es público. ¿Por qué tienes Nissan? ¿Por qué no Amazon, Facebook? Y las sociedades que son muy reconocidas, que son muy populares, tienen una valoración que es muy alto y que no tienen margin of safety. Entonces, por value investors, tener un inner scorecard de saber yo que estoy haciendo es lo mejor por mis clientes es algo muy importante. Y como Juan puede explicar a ustedes, es la cosa lo más difícil que tiene que hacer un value investor, pienso. De verdad, minuto, ¿puedo? Por supuesto. Tienes que preguntarme, interrumpo todo el tiempo con mi familia, es algo. Y ahora yo veo por qué tú dices que tú escoger tu propio viaje, tu propia dirección, es lo mismo como el inner scorecard. Solo ahora yo lo veo, discúlpame. Es lo mismo. Son conectados. Están conectados. Gracias, sí. Gracias para enseñarme. Guy, voy a poner una pregunta un poco incómoda a lo mejor. A ver, ¿es cierto? ¿Incómodo? Sí, es cierto Okay. que animas a seguir el camino, a conocerse a sí mismo, pero oye, gran parte del libro lo que haces es recomendar que la gente tenga mentores. Sí. Es decir, que tengan modelos Sí. a los que imitar o en los que inspirarse, es decir, que alguien te está marcando el camino. Y entonces, la pregunta es, Sí. ¿cómo te relacionas con estos mentores y cuándo es el momento de dejarlos? Porque quizá te influyan tanto que tú no acabes descubriendo quién eres tú realmente como persona, como inversor, etc. Y como dijo un carácter en Shakespeare, dijo para respuesta a una pregunta como esa, there's the rub. Eso es la pregunta. Claro. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que yo tuve en esa sociedad de inversiones, banca de inversiones que se llamaba D.H. Blair, un snake pit, un lugar tan horrible que yo no sé cómo podría pasar 18 meses en ese lugar. Pero empezó a preguntarme, ¿qué hizo Warren Buffett en mis shoes? ¿Qué hizo él? Y eso es un lugar en donde nunca he conocido a Warren Buffett, solo leí de Warren Buffett, pero me preguntaba, fue una pregunta fabulosa en este momento, ¿qué hizo Warren Buffett? Entonces, la primera cosa que yo hice es ordenar el report, ¿cómo se dice? ¿Reporte? Un informe, El annual report. Sí, pedir Informes anuales. Informes anuales. De Berkshire Hathaway. Y después yo leí las sociedades que tenía allá. Entonces tenía American Express, tenía Coca-Cola, tenía Geico y ordenar también esos informales. Sí, informes anuales. Para ver qué veía Warren Buffett en esas sociedades. Y para mí eso fue como un tipo de MBA nuevo, porque yo estuve estudiando en ese tiempo startups, compañías que no tenían beneficios, no tenían revenues, no tenían nada. Y después yo vi sociedades que estaban drowning in cash. ¿Cómo traduces? Inundadas en liquidez. Tenían Sí, caja. eso fue algo nuevo. Entonces, seguir mi mentor, Warren Buffett, en esta situación fue la buena cosa de hacer. What would Warren Buffett do in my shoes? Maravillosa. Pero, hace 5 años, más posiblemente, un hombre que yo conocí en Berkshire Hathaway, un hombre que se llama Steve Woolman, me hablaba de Apple. Y me enseñó cómo Apple va a cambiar, con su ecosistema, va a cambiar el mundo de computing. Eso fue antes del iPhone, posiblemente más que 10 años. Y lo que yo hice sí, es muy interesante, yo puedo comprender cómo Apple va a ganar mucho en el futuro, pero yo como Warren Buffett, yo no voy a invertir en eso. Y eso fue un error enorme. Y fue muy difícil para mí la última vez en Berkshire Hathaway para aprender que Warren Buffett está invirtiendo en Apple. Entonces, algo que yo sabía desde 10 años, y eso fue seguir Warren Buffett demasiado acerca de él. Entonces, estoy describiendo tu pregunta, pero no es una respuesta porque there's the rub, es una, no sé, hay los dos lados. Tienes que pensar independientemente,
pero también seguir lo que hicieron otras personas es muy importante. Yo pienso que si no sabes con mucha confianza que pensar independientemente es la buena cosa de hacer, es mejor de seguir los masters. Pero es una muy buena cuestión, yo no sé. Probablemente no hay una respuesta correcta pero para las personas de saber que hay esos dos lados, qué estoy haciendo y por qué. Sí. También en el libro hablas de crear un network de personas adecuadas, porque te ayudan como inversor y también como persona. Sí. Al final, eso es complejo, según cómo lo mires, pero conseguirlo a lo largo del tiempo y rodearte de las personas adecuadas que te aporten y a las que tú aportes sin que nadie se aproveche de ti, creando un ambiente adecuado, es difícil. Es una cosa que sigues manteniendo y que al parecer has ido consiguiendo. Explícanos un poco cómo lo has conseguido. Sí, es un trabajo de la vida, de hecho. Lo trabajas. Y cuando estuve escribiendo este libro, salió un libro muy importante, muy interesante, más interesante que mi libro, que tienen todo aquí, comprarlo y leerlo. Y tenía uno o dos capítulos que tenía que dejar porque el hombre describió en su libro mejor que yo podría y con mucho más insight que yo. El libro se llama Give and Take por Adam Grant. ¿Lo conoces? Sí. ¿Quién conoce el libro aquí? 1, 2. Sí, ¿sabes? Yo lo que quiero hacer es hacer una clase porque yo no quiero hablar más, quiero tomarte y decir, explica el libro a la audiencia, pero yo voy a hacerlo. Entonces, ¿puedo preguntarlo? Sí, yo creo. ¿Quieres? No. ¿Y usted quiere? No. Pero que no hay micrófono. Claro, no hay pero habla de un sumario muy, muy pequeño, pero las cosas las más importantes. El mundo es dividido por Adam Grant en 3 tipos de personas. Y las personas son los givers, los takers y los matchers. Y el sumario es que quieres tener en tu vida givers, pero dejar los takers y los matchers. ¿Y qué es eso? Sí, cuando mi modus operandi es que cuando yo encuentro a alguien, trato de hacer algo para ellos. Y después mirar qué pasa con ellos, qué están haciendo ellas. Hay varias posibilidades. Hay gente, los takers, que dicen, oye, mira, este hombre pagó la cena, me hizo una introducción, me ayudó. ¿Qué más va a hacer para mí? Qué interesante. Eso es un tipo de taker. Y yo sé que cada persona aquí en este cuarto tienen personas como esos en su vida. La cosa es de distanciarse de esas personas. Después hay las personas que dicen, gracias que pagaste la cena, un día la próxima vez yo voy a pagar para usted. O si dicen, si tú me ayudas en eso, yo voy a ayudarte en eso. Esos son los matchers. Y esos buenos no son malos, pero también es mejor, si no hay otras cosas, de distanciarse un poquito de ellos. Después hay muy pocos de personas que se dicen, gracias, ¿qué puedo hacer para usted? O mejor, no preguntan nada, simplemente hacen algo. Y esas personas son las personas que tienes que cuidar muy acerca. Y algo que es muy interesante para mí con Mohnish Pabrai, no sé cuántas personas aquí conocen a Mohnish Pabrai, pero eso es mi amigo indio que está en el libro, que me ayudaba más que Warren Buffett. Yo aprendí más de Mohnish Pabrai que aprendió de Warren Buffett. Pero él tiene un exterior que no es muy friendly. Tiene un exterior que es difícil a penetrar. También, de hecho, el exterior de Charlie Munger es así. Pero Mohnish Pabrai es un giver. Me daba tanto sin preguntar que yo hago algo para él. Y algo que pasa es cuando empiezas a ser un giver, lo que va a pasar es que vas a rodearte de gente que son takers.
Porque van a ver, este hombre está dando cosas, ¿por qué no venir? Entonces, tienes que buscar una manera de no empujarlos, pero distanciarlos y hacer que la gente que son givers son más acercas. Y yo pienso que hay muchas personas que empiezan con dar, pero no continúan porque cuando das vas a ver demasiado de takers. Pero entonces la gente que son de verdad buenos, Monish Pabrai y Charlie Munger, tienen ese exterior que no es muy friendly. Pero yo no tengo una amistad con Charlie Munger, pero Monish Pabrai tiene una amistad y me explicó que en el momento que Charlie Munger decidió que Monish Pabrai es un amigo, su comportamiento cambió tanto, el interior de esta amistad, el mundo es hay mucha generosidad en esta amistad. Pero cuando estás rodeado de gente que son givers, buenas cosas pasan y ellos piensan a ti, tú piensas a ellos. Por ejemplo, para mí, Monish Pabrai me enseñó tantas cosas. Yo quería escribir de Monish en mi libro para ayudarlo. Él no me preguntaba, oye, Guy, si yo te ayudo, ¿vas a escribir de mí en tu libro? Eso es una forma de matching. Pero yo quería dar, y Monish es un hombre muy, muy inteligente. Sabía que yo soy un giver, entonces quería tenerme un poquito más cerca a él que otras personas. Y Warren Buffett. Es increíble. Entonces, una de las cosas que Warren Buffett es un hombre que está un giver, toda su vida estaba un giver. Fíjate que yo, un hombre que no vale mucho en la vida de Warren Buffett, no puedo ayudar a Warren Buffett mucho. Yo lo encontré una vez por una cena y para 5 minutos, algunas veces más, pero no más que eso. Hace 2 años me mandaba una tarjeta de Navidad y lo mandaba en una manera, la tarjeta fue de un lado firmado de Warren Buffett con una foto de Warren Buffett que claramente es un tipo de foto que yo puedo poner en mi oficina para mostrar gente. Es una forma de decir, oye Guy, quiero ayudarte, yo ceno una vez contigo, pero yo quiero ayudarte con tus clientes, mostrar que tú tienes un poquito una relación conmigo. Eso es una forma de dar al mundo. Y Warren Buffett lo hizo tantas veces. Y es por eso que la gente que estudia en Berkshire Hathaway como yo, ¿cómo lo pasa que hay gente que quieren vender su sociedad a Berkshire Hathaway por un precio más barato que podrían recibir de los private equity, por ejemplo? Es porque Warren Buffett hizo ese tipo de giving tantas veces en su vida. Y una historia que pasó aquí en Madrid hace 2 años. Yo fui por una conferencia de hecho, judíos europeos aquí en Madrid. Y un hombre que venía ¿dónde venía Lori? No te acuerdas. Fue mexicano, judío, que tenía un negocio de vender carros, auto dealership. Y estaba hablando que fue en contacto con Berkshire Hathaway y fue pensando de vender su car dealership a Berkshire Hathaway. Y no sabía si quería hacerlo. Y yo me convirtió en vender para Warren Buffett. Decir, oye, tienes que venderlo a Warren Buffett, es lo mejor sociedad a quien a vender y tus miembros de la familia que trabajan en la sociedad, yo conozco a Warren Buffett, él va a dejar a los empleados que son tu familia trabajar en tu sociedad. Oye, Warren Buffett no va a pagarte mucho por tu sociedad, pero es lo mejor lugar para vender tu sociedad. Entonces, ¿y por qué yo lo hizo eso? Porque Warren Buffett me mandaba una tarjeta. Porque Warren Buffett me mostraba que está pensando en mí y no quiere algo de regreso de mí. Solo quería ser
un hombre generoso, un giver. Y entonces cuando estás un hombre así, una persona así, las cosas vienen en regreso. Entonces, una lección muy, muy importante. Y si yo puedo hablar horas y horas de eso, como puedes ver. Y la cosa para mí es, yo aprendí eso, algo que fue muy, yo estaba recordando a mí, yo fui a India con Monish y en el avión interior, Monish saca tarjetas de Navidad y empieza a firmarlos. Y yo no tenía nada que hacer, entonces yo vi Monish Pabrai firmando tarjetas. Y yo empezó con tarjetas de agradecimiento y tarjetas de Navidad hace, yo pienso, 15 años, entonces con la edad de 35 más o menos. Pero si yo podría empezar con todo eso con la edad de 20 años y con la edad de 10 años, es un parte del éxito, es solo invertir en tu red con ese tipo de cosas. Año. Hay algo, si miran en LinkedIn, soy orgulloso de eso. Cada persona que me manda una idea interesante o que me ayuda con mis research en equities, muchas veces les mando una nota de agradecimiento con un regalo. Un hombre que recibió eso tomaba una foto de la letra y le mandaba mi libro en inglés y lo ponía como post en LinkedIn. Y eso me hace feliz porque eso hace que la gente... Eso es alguien que jamás no reconocí personalmente, pero él sabe quién soy y la próxima vez que él tiene una buena idea va a mandarlo a mí. O sea, es una manera de construir una competitive advantage como hombre que está manejando un negocio de investimiento. Algo que, entonces, cada persona que tiene niños, ¿cuántos tenéis niños? Algunos. Entonces, cada fin de semestre, por nuestros niños, los convencemos de mandar una letra de agradecimiento a sus profesores. Cada uno tiene que escribir una tarjeta, gracias por ser mi profesor. Si los niños lo hacen cada año, 9 años en la escuela, ¿cuántos profesores? Cada año 10 profesores, entonces eso es 100 personas. 100 personas que van a recordarse a los niños. Entonces, tienen que empezar con 5 años, 6 años, no esperar hasta los 35 años. ¿Quieres más? No. Una cosa más, tan importante, la gente que son aquí en el mundo de finanzas, y hay otra cosa que uno de ustedes van a traducir en español. People don't care how much you know until they know how much you care. Muy importante. ¿Quieres traducir por la audiencia? De poco le importa lo que sabes hasta que sepan qué es lo que te importa. Que ellos te importan. Eso. How much you care about Them. them. Sí. Con una palabra más que yo pensaba. Sí. Gracias que es una entrevista, porque a veces yo hago eso solo. Monólogos. Sin entrevistas es mucho más difícil, mucho más difícil. Ya se han dado cuenta de que Guy Spier es una persona muy especial. Ya ven la riqueza de su vida interior, pero él quizá, humilde como es y modesto, no les ha contado, que es algo que viene en el libro, y por lo que me gustaría preguntarle, que él escribe, Guy, 15 tarjetas de agradecimiento cada semana. Más o menos, sí. A personas a las que está agradecida por algo. Sí. Lo cual me lleva a hablar de otra cuestión, que es esa disciplina, Sí. ese rigor que aplica en vivir una vida pues extraordinaria, peculiar, particular para él, porque es la que ve que quiere vivir, y que le lleva pues a tomar decisiones que no son muy normales, muy frecuentes. Por ejemplo, a construirse un ecosistema de relaciones o de un checklist que evite que él caiga en las propias trampas que su cerebro le va a poner inconscientemente,
que le lleva a mudarse a Zúrich para estar aislado de todo el ruido de Wall Street y de todos los traders que le quieren vender empresas. Es decir, yo leyendo el libro me da la impresión de que muy poca gente se toma tan en serio su propia vida y llega a tomar esas medidas con los costes que eso comporta, y no me refiero a costes económicos solamente. Sí, eso fue impresión. Era una reflexión. ¿Quieres elaborar sobre ello? Una cosa, hay alguien aquí, un amigo de Harvard Business School, yo lo reconocí, puedo utilizar tu nombre. Se llama Adrian Beer. Y yo lo encontré porque fue el chairman del Alumni Board de Harvard Business School hace 3-4 años. Pero lo que Adrian no sabe es cómo yo llego al board de Harvard Business School. ¿Tú sabes la historia? ¿Sí? Alguien que no me acuerdo, es un hombre en Inglaterra de contabilidad, que yo leí algo de él, un artículo, algo que escribió, y yo fui agradecido por eso. Entonces yo le mando una nota de agradecimiento. Y después me respondió gracias. Y después lo ponía en mi lista de tarjetas de Navidad de cada año, que me gusta mucho hacer. Hacemos una foto de la familia, todavía algo de especial. Y 2-3 años de mandar una tarjeta a una persona que jamás yo no lo encontré personalmente. Y un día recibió un email, una llamada de teléfono que me invitan al Alumni Board de Harvard Business School. Y después yo descubrí que eso venía porque ese hombre recomendó a mí al Board de Harvard Business School. Entonces el mundo, esa acta de mandar tarjetas, no sabemos cómo va a desarrollar nuestra vida. Y yo puedo contar sobre algunas cosas que si yo no mandaba tarjetas, mi vida sería completamente diferente. Cada tarjeta que mandamos es como una opción que no cuesta mucho, cuesta un poquito de tiempo, pero de verdad no es un cuesta real. Y lo que puede llegar después es increíble. Pero la coraje de hacer cosas como eso, yo pienso que me daba Tony Robbins. Porque es todo un poquito una locura de hacerlo. Y pues yo puedo, ¿cómo se dice? Confesar que es un poquito loco. Pero Tony Robbins me daba la confianza de hacer cosas que son un poquito locos. Si no estás haciendo algo que estés, ¿por qué estoy haciendo eso? No estás viviendo la mejor vida, pienso. Y la importante es de ver, ok, es un poquito loco de hacer eso, pero ¿qué es la cuesta de hacer eso? Y hay muchas cosas que en la cuesta no es mucho. Yo explico a alguien hoy, no voy jamás, Lori, puedes ser feliz, a hacer bungee jumping. No voy a parachuting, porque eso es algo que se llama zero risk. Un nombre grande multiplicado por 0 es 0. Si algo no funciona bien con el bungee jump y son muertos, no importa cuánto dinero tengo, no importa que mis niños son lindos, todo eso, porque no tengo mi vida. Eso es un riesgo, es algo de hacer que es estúpido. Pero yo pienso que las cosas que yo hice, que parecen un poquito loco, como mandar 3 tarjetas por día, en el fin, ¿qué es la cuesta? ¿Qué daños hace a alguien? ¿Y cuántas cosas podemos hacer que podrían mejorar nuestra vida que no hacemos porque pensamos que es un poquito loco, pero ¿por qué no? Sí. Hay una pregunta, antes también Luis te estaba preguntando. Cuando tomas la decisión de irte de Nueva York a Zúrich, sí, es para aislarte de todo el ruido. ¿Qué recomendarías para aislarte del ruido del mercado que tenemos todos los días y que al final nos afecta como inversores? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú das? No tienes que venir a Zúrich. No es y algo que pasó conmigo, yo fui muy convencido que quiero buscar mi Omaha propio. Warren Buffett es en Omaha, está en Omaha, y yo quería buscar mi propio Omaha.
Pero ahora sí, yo escribí este libro una otra vez. Porque 2 años después de llegar, 2 años tenía una vida más o menos ruidos que en Nueva York. Pero después yo tengo la impresión que Nueva York venía conmigo a Zurich. Y también que yo fui a Zurich tenía una vida más loco que las otras personas que viven en Zurich. Entonces hay un lado de la locatura que es alrededor de mí que viene de mi personalidad. Y algo que yo pensaba es que cambiar lugar, eso va a resolver todos los problemas que tengo con la atención, los problemas que tengo alrededor de mí. Y ahora yo veo que no es tan importante, o es lo más importante, el lugar. Lo más importante son la gente alrededor de ti. La gente con quien tienes las relaciones son las más importantes. Y entonces yo pienso que vivir en Nueva York y manejar un fondo es posible. O es más posible que yo pensaba en ese tiempo. Lo más importante es de ser en el lugar donde quieres estar. Todavía estoy confundido con esas 2 palabras. Discúlpense. Entonces, pero para mí una otra cosa es que yo quería hacer cambios en mi negocio y hacer esos cambios y quedar en lo mismo lugar fuera muy difícil que hacer. Con el cambio de lugar yo podría decir a mis inversores, oye, escuchan, yo voy a empezar con un share class, zero management fee. No voy más a hablar de en qué sociedades yo invertí cada vez que yo les encuentro. Entonces fueron listos a aceptar que yo cambio algunas cosas porque cambiaba también el lugar. Pero ahora yo digo, las cosas físicas son menos importantes que las relaciones. Pero, por ejemplo, yo pienso que tenía que pasar más tiempo con mi esposa explicando lo que es pasando. Como mi esposa vea que a veces soy muy feliz cuando los mercados son buenos, a veces soy muy deprimido porque los mercados no son buenos. Y tenía que tomar el tiempo para explicar. Y un día, hace 2-3 años, venía nuestro amigo que me ayudaba mucho con el libro en inglés, que se llama William Green. Y William Green está escribiendo un libro ahora. Escribió un libro que se llama The Great Minds of Investing, que es un libro fantástico que tienen que tener en la biblioteca aquí. Pero en un año va a salir su libro sobre los grandes investidores. Tienes que invitarlo aquí. Pero él pasaba tiempo con mi esposa a explicarla por qué esos días fueron difíciles para mí. Y para tener una esposa que te entiende verdaderamente bien y que entiende de los ciclos del mercado va a ayudar más que cambiar el lugar, pienso. Y el problema que nosotros tenemos como inversores, la gente, no somos todos Aspergers, pero hay mucha gente, no nos gustan las personas que nos gustan leer contabilidad, y entonces no invertimos suficiente en las relaciones personales acerca de nosotros, que puede ayudarnos, pienso. Sí. Guy, Juan, ¿os parece que abramos el turno de preguntas para la audiencia presencial y la audiencia que está viéndonos por redes sociales? Animamos a quienes estén siguiendo la retransmisión desde sus casas a que manden vía YouTube o vía Twitter las preguntas que deseen. Y aquí en la audiencia presencial, ¿quién tiene la primera pregunta? Levantan la mano y les pasamos el micrófono. Oye, yo fui en Harvard Business School, no tengo problemas de hacer un cold call. Adrian, por ejemplo. Preséntate. ¿No quieres? ¿O no aquí, bueno, si quiere... Bueno, aquí en la primera fila, por favor, le pasamos el micrófono al caballero. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Justo hoy que estábamos en una comida, varias personas que nos dedicamos a invertir y analizar compañías, hablábamos del término value investor. O sea, yo creo que mi opinión personal es que se usa tanto que se ha perdido un poco el significado
Entonces quería saber su opinión sobre lo que significa para usted ser un value investor. Gracias. De lo que fue muy interesante la entrevista que yo hice en el radio, porque yo pienso que es verdad que en los Estados Unidos cada persona que invierte en equities es un value investor. Comprendieron toda la gente que son participantes en el mercado que hacer un análisis de los valores fundamentales de la sociedad es la sola manera de invertir inteligentemente. Entonces, todo el mundo americano se convirtió en value investor. Y no hay esos argumentos entre value in growth, value in charts, value in momentum. No, todo Charlie Munger dijo, all intelligent investing is value investing. Pero en el radio hoy, Capital Radio, una muchacha muy simpática me hablaba, entonces hay dos lados, hay el lado momentum o lado growth y hay el lado value. Y eso es algo, pero de lo que, una otra conversación que yo tenía hoy, aquí en España hay mucho menos personas que entienden que all intelligent investing es value investing. Y por eso yo pienso que yo no entendí hasta que yo llegué aquí qué hacen en Value School. Ahora yo entiendo, es un trabajo fantástico para enseñar al mundo español qué es el value investing. Pero sí, cuando nosotros we're in agreement, all intelligent investing is value investing. Sí. Muy bien, ¿quién tiene aquí en la primera fila de nuevo otra pregunta y luego el micrófono al sobre centro de la sobre que él me está preparando. Le damos tiempo para que se prepare. Estoy buscando un otro. José María Muñoz, ¿llegó? ¿No? Okay. Hola Guy. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar por lo que comentas en el libro del trastorno de déficit de atención. ¿De qué? Trastorno de déficit de atención. Bueno, necesito las clases de baile, ¿sabes? Disculpa. Entonces, comentas que tienes este trastorno, que te cuesta fijar atención, que para un inversor es un problema. Entonces, bueno, yo personalmente conozco algunos casos con problemas en el colegio, los niños, en la universidad. Tú has estado en Oxford, has estado en Harvard y eres un inversor de éxito. Entonces, me gustaría saber un poco cómo has manejado ese tema. Esa ADHD estás hablando. La persona que conoce lo mejor mis problemas con ADHD es mi esposa, porque ella tiene que vivir conmigo. Y las otras personas son los asistentes y la gente que trabaja acerca de mí. En mi caso especial, y cada caso es una caso diferente de lo que yo entiendo, cuando yo estoy sobre presión enorme, o no enorme, por ejemplo, tengo exámenes, o alguien en el universitario que pasó amigo me dijo, si tus marcas no van a ser mejor, te mandan del universitario. Cuando yo tengo presión así, yo puedo concentrarme maravilloso. No tengo ningún problema con la concentración en esas situaciones. Mi cabeza, de lo que yo lo entiendo a mí mismo, es como un hunter, un hombre que es en el villaje, no hace nada, no ayuda con nada, y un día ve un elefante. Y ese hombre sigue el elefante y busca la manera de llegar con el elefante al villaje, al pueblo, y después hace nada 2 años más. Porque una vez mató un elefante, llegó con el elefante y después... Y es una dificultad. Yo puedo comprender por qué humanos tienen tipos de humanos que son así. Es muy bueno para hacer, ¿cómo se dice? Hunter. Pero no es bueno para hacer pan, para hacer crops, todo eso. Entonces, yo pienso que la primera cosa es de conocerte a sí mismo, de comprender
mi cabeza funciona diferentemente a la cabeza de otras personas. Y tenemos, gente como yo, tenemos que hacer un equipo alrededor de nosotros que nos comprenden y que pueden ayudarnos con nuestros problemas de atención. Y entonces estoy buscando ahora un asistente. Y hay un questionnaire en SurveyMonkey, hay una sección que dice: ¿conoces gente que tienen ADHD? ¿Trabajaste alguna parte de su vida o viviste con alguien que tiene? ¿Estás listo a ayudar? Y cuando yo voy a hacer la entrevista, un parte va a ser: ¿estás listo a recordarme dónde está mi portera de moneda? ¿Eres lista para decirme, oye, tiene tu vuelta? ¿Sabes qué? Casi no llegó al aeropuerto ayer en buen tiempo porque yo pensaba que la vuelta es a las 5:40 y la vuelta fue a las 4:40. ¿Por qué? Yo no miraba, no me acordaba, eso me pasa todo el tiempo. Pero yo pienso que lo más importante es comprender cómo... Nadie enseña a nosotros a eso. Las escuelas nos tratan como estamos todos los mismos. Y no estamos los mismos. Cada cabeza funciona diferentemente. Y una otra cosa que no es escribirlo en el libro, pero algo muy importante. En la escuela, ¿qué dicen? Oye, está bueno en eso, eso. Tiene que trabajar esas cosas. Y no es bueno en esas cosas. La idea es que tienes que ser bueno en todos los temas diferentes. Y de mi opinión es el inverso. Concéntrate en las cosas que puedes hacer bien y busca miembros del equipo que pueden ayudarte con las otras cosas. Y para mí lo más importante en un equipo que es una persona sabe qué son sus fortalezas, las cosas que hace bueno y las cosas que no hace bueno, porque con eso se puede trabajar. Alguien que me dice, oye, yo no puedo poner mucha atención a cosas como esos, pero voy a tratar. Es mucho mejor que alguien que dice, yo voy a ser fantástico, pero de verdad no pueden porque su cabeza no trabaja así. Pero a veces estoy deprimido a mí mismo porque yo veo tantas cosas no puedo hacer yo mismo. Es muy difícil para mí cuando llego a la oficina y yo veo que olvidaba cosas en la casa. Lo más difícil, yo hago una cita con alguien y olvido. Y después yo estoy en Zurich y mi esposa dice, y hay alguien en la oficina me esperando. Y recibo una llamada, oye Guy, ¿dónde estás? Oh, sí, mira, voy a llegar. Eso es porque la gente piensa que es una falta de respeto, pero no es por eso, es porque los detalles de la vida, en la más parte del tiempo, yo los olvido. Y con mi relación con mi esposa, los primeros 5 años, fue muy difícil para mi esposa de comprender que yo no lo hizo express, que es de verdad cómo funciona mi cabeza. Y para la esposa, en este caso, de aceptarme como soy. Muy difícil. Un parte de eso es que yo reconozco a ella que tiene que vivir con eso. Pero quería más eso que no tener un brazo, por ejemplo. Pero es ¿cómo se llama? Olvidó la palabra también en inglés. Handicap. Es un tipo de handicap y reconocerlo como eso. Sí. Espero que ayude. Sí. Guy, te hago una pregunta que llega desde YouTube. Mira, Eusebio Gómez te pregunta, ¿cuánto tiempo de media mantienes los valores en tu fondo y cuál es el catalizador que te lleva a vender un valor? Sí, entonces, como Juan sabe, soy seguro, vender es mucho más difícil que comprar. Y cuando mis inversionistas, mis clientes me preguntaban en una reunión,
How do you decide when to sell? La respuesta fue con muchas dificultades. ¿Y por qué es tan difícil? Yo trato de comprar sociedades que no voy jamás a vender, si posible. Y yo sé que sí es un muy buen negocio. No tienes que pensar tanto a cuándo venderlo. Si es un negocio que compraste a un precio muy barato, pero no es muy buen negocio, es posible que vas a ser más trigger happy para venderlo. Pero no tengo reglas que son... Bueno, hay casos en que es muy simple. Si el management mentira, o si algo se cambió tanto que yo no sé, que no es lo mismo sociedad que yo pensaba. Pero en muchos casos es solo en cuestión de valorización. Pero me pasó más que una vez que las acciones se doblaron, regresaron al precio que yo lo compró y después lo doblaron y más. Y mi opinión es, si no sé, yo quiero esperar. Pero es una buena cuestión. Y todas esas palabras son para mostrar que no sé cómo una respuesta. Bueno, estoy solo hablando. Son respuestas excelentes. Sí, creo que no se puede responder mejor. Lo mejor respuesta es, no sé. Sí que sabes. Ven que es muy modesto. Creo que había otra pregunta en el centro de la sala. Adelante. Hola. Hola. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarte una cosa sobre un momento en concreto que tú describes en tu libro. Durante la crisis financiera del 2008, el momento en el que tu padre te llamó y te dijo que había comprado bonos de Lehman Brothers. Are you out of your fucking mind? Sí. Yo pienso que dijo eso, pero... Sí, y bueno, obviamente Lehman Brothers quebró unos días más tarde y para ti eso fue, me imagino, un golpe muy, muy fuerte para tu identidad de un inversor en valor, de un inversor prudente. Y como estamos hablando de comportamiento este mes, pues yo creo que cabe preguntarte cómo pudiste lidiar con todo ello y cómo pudiste superarlo. Hay una respuesta muy simple, con muchas dificultades. Y sabes, yo sé exactamente dónde yo fue cuando yo tenía esa llamada con mi papá. Fue del living room del apartamento en 86, Lori. ¿Te acuerdas? ¿Tú dónde fuiste? ¿Me escuchaste? Gritando. Voy a decir que su mujer estaba en la cocina. Lo digo porque el público de la casa no lo ha oído, en la cocina. Nadie quiere vivir los momentos difíciles que cada persona tiene en la vida. Nadie quiere vivir eso. Y tenemos que agradecernos que si eso es la sola momento difícil que tenía en mi vida, porque hay momentos que son mucho más difíciles. Eso es. Hay algo que Monish me enseñó. If money is lost, nothing is lost. Si pierdes dinero, no pierdes nada. If health is lost, something is lost. Si pierdes la salud, lo pierdes todo. Gracias. And if reputation is lost, everything is lost. Si pierdes la reputación, todo lo pierdes. Entonces tenía que escuchar a Monish diciendo, oye, Guy, es solo dinero, ¿por qué estás gritando con tu papá? ¿Por qué? Pero algo que me ayudaba mucho fue de leer los escritorios de Marcus Aurelius, que es un estoico, un filósofo estoico. Nosotros todos conocemos el carácter de Marcus Aurelius porque en la película Gladiator es el hombre que mata a su hijo en el empezar de esta película. Pero este hombre pregunta a sus generales, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te quejas conmigo que tienes que ir en la batalla? Es por eso que naciste, es por eso que estás un ser humano.
y pregunta a sus líderes, ¿tú quieres saber que tienes coraje, por ejemplo, que puedes liderar hombres, que estás listo para defender tu país? Tú quieres hacer eso, pero quieres quedar en la casa. Pero eso es no como muestras a ti mismo que tienes estos virtues, ¿cómo se dice? Virtudes. Entonces nosotros todos queremos tener las virtudes, pero sin el examen que nos da la vida. Y la verdad es que a veces nos da la vida el examen real. Y me ayudaba a leer eso. Pero de verdad, en la vida, perder un poquito de dinero con Lehman Brothers no fue bueno, pero no es el peor del mundo. Pero para mí lo que fue difícil fue por mi amor propio, y yo pienso que es una lección para cada persona que va a invertir. Para mí los momentos los más difíciles, los menos, entonces 2008 mi fondo fue debajo de 50%, fue muy difícil. Y después, hace 2 años, tenía un bankruptcy. Bancarrota, una quiebra. Yo perdí más que 10% de mi fondo en una sociedad americana. Y esos son los momentos que se pregunta, ¿cómo voy a explicar eso a mis clientes? ¿Cómo voy a explicar lo que pasó? Eso no es mi vida. No quiero eso en mi vida. ¿Cómo pasó? Y hay gente en estos momentos que decidan, no voy a hacer eso más. Voy a cambiar, voy a cerrar mi fondo, voy a buscar otra cosa que hacer. Pero también me enseñó algo muy importante de Mohnish Pabrai, el mundo no se interesa si estás un mass murderer, provided you're sorry, you apologize and you tell the truth. Al mundo le da igual si eres un asesino en serie, siempre y cuando te disculpes y estés dispuesto a decir la verdad. Y entonces el acto de aceptar que estamos humanos, que hacemos errores en la vida, que también mi papá puede hacer un error y no tengo que gritar con él, y ser listo a explicar eso al mundo y aceptar que hicimos errores. Y cada persona aquí que quiere ser profesional como investor, soy seguro que van a llegar momentos cuando tú pierdes esos momentos, una bancarrota, o por ejemplo lo que pasó con Warren Buffett, con Salomon Brothers, que tenía que explicar las acciones de Salomon Brothers en el Congreso. Y tenemos que aceptar que estamos humanos, decir la verdad y no hacer nada que va a disminuir la reputación. El mundo va a aceptar nuestros errores. Y también es tan fácil de hablar de eso, pero tan difícil de hacer y vivir cuando le pasa. Pero estamos humanos, como dice Marcus Aurelius, disculpe, me estoy repitiendo un poquito. ¿Qué quieres? Estamos humanos. Es por eso que nacimos, para luchar en estos momentos. Queremos ser en el cielo sin luchar en esta manera, pero como seres humanos tenemos que luchar. Sí. Muchas gracias, Guy. Gracias por la cuestión. Y gracias, Tener. Sí. Me muestra que has leído muy bien el libro. Yo puedo hablar horas y horas. Una otra cosa interesante por este capítulo. Entonces, la primera versión de mi libro que fue aceptada en inglés, que fue aceptado de la publicadora, ese capítulo fue no lo mismo. Porque fue tan difícil para mí de recordarme qué pasó en esos momentos. Y después venía su amigo William Green. Ustedes todos van a conocer el nombre William Green. Escuchen bien. William Green escribió el book The Great Minds of Investing. Está escribiendo ahora un libro que pienso va a ser maravilloso. Y me dijo, oye, you totally flubbed that chapter. No te escribiste en nada. Yo hablaba contigo en ese periodo,
Y de eso salga la expresión I'm bleeding for every orifice, que está en el libro. There's blood in the streets, yo dijo algo así. Y me ayudaba a describir todos los momentos difíciles. Bueno, no sé por qué porque para mostrar que también para mí, si en el libro te parece que estaba fácil de describir estos momentos, fue fácil de escribirlo, no, fue muy difícil para mí de solo recordarme qué pasó. Disculpa, otra, gracias. Sí, vamos a uno, turno dos, de pregunta, pues al centro de la sala 1 y luego 2 y 3. Hay él y él. Okay. Hola, sí. Nada, primero gracias por la charla y ya digo perdón por el español porque soy italiano, así que intento hacer un español no italiano. ¿Es italiano? Italiano, sì. L'italiano e la francese, no, bueno. Posso parlare un po' di italiano? Si vuoi parliamo in Pero italiano. Mi español es mucho mejor. Vale, ya que se habla de educación, ¿no? Hoy tengo dos preguntas. Primero, si usted piensa que existe un patrón común de educación que un inversor en valor de éxito debería tener, o sea que se puede compartir, que está compartido que sí existe. Y otro, yo soy también miembro de un movimiento progresista europeo, ¿vale? Y creemos mucho en el desarrollo también a nivel educativo. Así que, ¿usted cree que ha llegado el momento también de desarrollar en el ciclo educativo clásico también una educación de inversión? O sea, que la inversión ya no tiene que ser solo una profesión, más también una asignatura, ¿no? En español, una asignatura que tiene que ser parte de la materia básica que cada uno tiene que aprender. Sí, preguntas muy importantes, muy importantes, porque cosas que yo pienso que tenemos que, tiene que cada niño aprender en la escuela. Yo no entiendo por qué estudiamos en la escuela biológica, física, matemática, cálculos, pero no estudiamos la contabilidad. ¿Por qué no vivimos en un mundo en que cada niño o niña con la edad de 18 años sabe qué es un balance sheet, puede crear un balance sheet? ¿Por qué yo tenía que ir a la universidad? Toda la gente aquí que estudiaron contabilidad saben que es un T-account, double entry bookkeeping, que vení de Venecia, ¿no? ¿Por qué esperamos hasta 20 y 25 años que cada persona tiene que salir de la escuela con esos conocimientos? Una otra cosa que para mí no entiendo por qué no estudiamos en la escuela es psicología, de comprender su mismo, de estudiar Carl Jung, Sigmund Freud y tener conocimientos de esos cuando llega hasta los 18 años. ¿Por qué tenemos niños que saben sobre biología y sobre idiomas, pero no sobre su mismo? Bueno, eso es no soy profesor, no soy enseñador, pero me parece importante. La primera parte hay una formación especial por un value investor. Hay un libro que me gustaba mucho en el tiempo, Value Investing, The Lost Liberal Art, pienso que se llamaba. Y hay muchas personas que son inversores que se interesan a todo y quieren leer a todo. No sé. Yo pienso que, no sé, es una buena cuestión. No sé. Para mí, yo soy una persona que tengo más respeto. Si tenía la posibilidad de ser Warren Buffett o de ser Charlie Munger, yo quería ser Charlie Munger. Yo pienso que la vida de Charlie Munger es mucho más interesante, es mucho más broad, con cosas diferentes. Warren Buffett es un hombre muy inteligente, pero muy enfocado en una cosa, porque es lo que lo interesa. No quería ser Warren Buffett. No es una vida, mi vida para mí mismo, lo más interesante es más como Charlie Munger, pero sí todas las cosas que sabe Charlie Munger lo ayudan a ser un inversor mejor, no sé.
Y yo conozco en los Estados Unidos, hay una escuela que es Wharton School. Entonces hay gente que se van por undergraduate a la escuela de Wharton y después hacen graduate school a Wharton y son muy buenos en contabilidad, son gente que tengo mucho respeto por ellos, pero solo en los negocios. Cuando salga de eso, no saben mucho otras cosas. Y la idea que mi dinero, pero bueno, posiblemente esa gente va a ser mejor para manejar, para generar dinero para la población. Y posiblemente una educación como eso es lo mejor. Yo tengo varios, I can say I don't know many different ways, pero no sé, ándale. Un momentito, permítame antes de dar paso a esa pregunta, porque acaba de hablar después con las gafas y después... Sí. Guy, has mencionado a Jung y precisamente un oyente nos pregunta ¿qué se puede aprovechar de Carl Jung para el mundo de la inversión? Algo que me impresionó mucho para lo que leí de Carl Jung es una frase: "There are no accidents". Que no hay accidentes, no hay casualidades. Si tú remarcas algo en tu vida, bueno, Sigmund Freud dijo, sometimes a cigar is just a cigar, que puedes traducir. A veces dice que Freud dijo que un puro es un puro, suele ser un puro a veces. Ok, pero de dar atención a las cosas que llegan en tu vida para tratar de comprender qué significa eso en mi vida interior, en mis pensamientos interiores. Un ejemplo que posiblemente no es un ejemplo, pero Wells Fargo es un banco en los Estados Unidos que tiene una inversión, Berkshire Hathaway tiene, no sé, 10% de las acciones, y tenía muchos problemas en los últimos 3-4 años trataron demasiado de vender a sus clientes y utilizar maneras de vender productos a sus clientes, y ahora tienen que pagar multas enormes para las acciones que tomaron. Y en el meeting de Berkshire Hathaway yo conocí a alguien que trabajaba en Wells Fargo que me dijo que está en presión enorme de vender y no le gusta trabajar más en Wells Fargo y ahora no trabaja más en Wells Fargo. Y yo no ponía atención en eso, porque yo me dijo, eso es una persona. ¿Qué sabe una persona? Pero poner atención a los sentimientos que me llegan del mundo exterior, yo pienso que es dar cuenta a cosas que a la primera vez no parecen a significar nada, pero de verdad significan algo. Eso es algo que pienso que viene de Carl Jung, posiblemente. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Buena pregunta, gracias por la pregunta. Vamos entonces con la pregunta, creo que iba... Gafas. Gafas y después la camisa verde. ¿Sí? Gracias, Guy, por estar aquí y por la charla. Yo quería preguntarte sobre cuáles son los que consideras tú tus mayores errores de inversión y cuáles han sido las enseñanzas que has obtenido de esos errores. Entonces, lo más grande error fue el bancarrota de la sociedad que se llama Wholesale Holding, qué pena de recordarme de eso. ¿Y qué fue el error? Bueno, el hecho que fue en el Natural Resources, y en las industrias de Natural Resources los precios afuera y después abajo con mucho más violencia que yo pensaba que puede pasar. Pero el otro error, y es un cambio del libro, es que yo tenía que comprender la sociedad y la gente que trabaja en la sociedad mucho mejor que yo los entendí.
Y yo tenía en el libro, yo describo que no quiero contacto con el management. Disculpa, es estúpido. Ignora eso. Y tienes que tener contacto con el management, pero saber que el management tiene que hacer una influencia enorme sobre lo que piensas sobre la sociedad. Entonces, primero, invertir mucho tiempo alrededor de la sociedad, comprender la sociedad sin hablar con los líderes, pero después hablar con ellos. Y yo pienso que sí, en el verano, entonces la bancarrota empezó en enero de 2016, pero sí en el verano de 2015. Yo tenía más contacto con los líderes. ¿Qué está pasando? Yo vi que el precio de LED está bajando. Del plomo. No plomo, zinc. Fue zinc. Que estaba el producto, su producto más importante. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está su balance sheet? Háblame que quién está visitando. Es posible, no sé seguro, es posible que con eso podría cambiar las acciones que tomaban los management, más o menos de venderlo a los creditores de la sociedad. Entonces, tener contactos, sobre todo si es una sociedad pequeña. Eso fue una sociedad del balance sheet de $500 millones, entonces no muy grande. El otro error para mí es el hecho que yo fui con un amigo en Londres que se llama Nick Sleep, que es un inversor increíble. ¿Y lo conoces? No, pero no lo conozco, pero no lo conozco. Escuchaste. Y escribió algo sobre Costco hace algunos años. Fantástico, verdaderamente interesante. Y él se sintió conmigo en un café, todavía es bueno para mí de tomar café, y tomaba 2 horas de explicar por qué Amazon es mejor que Costco. Y eso fue cuando Amazon tenía $80 precio de las acciones. Y yo comprendí todo lo que me dijo. Y no fue simplemente un amigo en un bar me dijo, oye, compra Amazon. Es un hombre que hizo mucho trabajo de research sobre Amazon. Y yo no quería pagar demasiado para Amazon, entonces yo no hice nada. Y sabemos qué pasaba con Amazon. Y entonces, yo pienso mi más grande error de omisión, y al revés de comisiones, son mis 2 más grandes errores. Lo que hago para evitar eso es, entonces tengo el checklist que yo utilizo. Ahora yo utilizo algo que se llama Smartsheet. El checklist es un spreadsheet que es online y que yo puedo mirar, y cuando tengo nuevos factos, nuevos datos y quiero cambiar lo que pienso, hay casi 80 líneas diferentes, preguntas diferentes. Entonces con José yo empecé con un in-flight checklist. Porque al empezar, cuando yo invertí en Hosted, no tenía muchas debts. ¿Cómo se llama? Deudas. Pero con el tiempo, they borrowed more money. Tomaron prestado dinero del banco. Pero yo no me miraba, no me daba cuenta, oye, es más peligrosa hoy que antes 2 años, como cuando yo invertí, porque tomaban esos datos. Entonces, un in-flight checklist. Yo compro las acciones, pero ¿qué siendo la sociedad? En este in-flight checklist que tiene 3-4 preguntas, una de las preguntas es, ¿tienen más debts que antes? Y cada vez que yo pienso a un error, yo pienso cómo puedo poner un checklist item para ayudarme a no hacer el error otra vez. Entonces, eso es la sola cosa que pienso que puedo hacer. Pero una otra cosa que es importante para mí a explicar aquí es que
No estoy tratando de ser perfecto. Yo pienso que hay mucha gente que piensa que el hombre que maneja dinero en un fondo es como un piloto de un fighter jet. De un caza. Que maneja todo. No es así. Yo estoy como un drunk in a bar. Como un borracho en un bar. Estoy tratando de mejorar un poquito las decisiones que yo tomo y con eso llegar a una dirección. Es mejorar at the margin, al lado un poquito las cosas que hacen, es suficiente para mejorar los renditas. Pero gracias. Vamos con la siguiente. Verde. Les iba a decir que, dada la hora Camisa que es, verde. y para no cansar a lo mejor mucho al invitado, vamos a acabar con las preguntas que están reservadas, que son creo que 2. Y después, pues bueno, cerramos la transmisión y si quieren se quedan un poquito en un corrillo privado a comentar algo con él, pero no vamos a dar más preguntas. Adelante. Yo no voy a acordarme de usted. Un hombre con una... ¿Por qué? Bueno. Hola, primero, muchas gracias, agradecerte la claridad con la que te expresas, tanto en el libro como en la entrevista. Y quería preguntarte si pudieses ir al pasado, ¿qué consejo te darías y que pudiese servirnos a los que queremos introducirnos en el mundo de la gestión de activos? ¿Qué consejo te darías para llegar más lejos o llegar antes a tu meta o ser un mejor gestor? ¿Para quién? ¿Para usted? ¿Qué consejo te darías o qué consejo nos darías? de dinero. ¿Qué consejo para usted? If you could go back in time, 20 para mí. years, ¿qué te dirías a ti? Qué bueno, ¿sabes? Dice eso otra vez. If I could go back in time. Tu español ha mejorado tanto en los últimos segundos. No sabía que puedes hablar español tan bueno. Porque if I could go back in time. What would you tell yourself in order to get to the goal? Para mejorar. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Con 20 años yo tomaba, cuando José María me conocía, cuando dejó Harvard Business School, no ir, yo fui a trabajar en un lugar donde yo pensaba que voy a hacer mucho dinero, pero con gente no buenas. Mi más grande error fue de trabajar con gente que yo sabía no son buenas personas. Y al revés, lo que tenía que hacer es buscar las mejores personas que conozco, no importa en qué industria, y trabajar con ellas. Rodearse con gente que son mejor que yo. Y yo hizo el revés, rodearme con gente que son buenos, mucho menos buenos que yo, y yo sabía en ese tiempo, solo no tenía la sabiduría de saber eso. Entonces, eso es, sí. Pero si me dices 30 años antes, podría ser un consejo diferente. De mi opinión, rodearse con gente que son más buenos que usted es la cosa lo más importante, porque como yo escribo en el libro, vas a aprender todos que tienes que aprender de las personas alrededor de ti. Entonces, no sabemos qué tenemos que aprender, pero esas personas van a aprendernos, van a enseñarnos. Muchas gracias. Camisa azul, no, verde. Sí, ¿no? Aquí. La pregunta del fondo de la sala y será la última. Ok, gracias. Hola, ¿qué hay? Hola. Gracias por venir a Madrid a presentar el libro y te quería hacer una pregunta menos filosófica, va más al grano, y es sobre el sector de automoción. Todos los que tenemos en cartera algún fabricante de automóviles estamos sufriendo, en mi caso con los coreanos, sufrimos muchísimo, y tu cartera, según he podido ver en internet, tienes en cartera Fiat, creo que tienes Ferrari y creo que tienes también General Motors. Todas las acciones de coches parecen baratísimas, menos Ferrari. Y quería saber cuál es tu take en Ferrari, que parece más cara incluso que algunas firmas de luxury goods, que sé que se debe valorar así en vez de como un fabricante de coches. Pero me sorprende la valoración que tiene y que la tengas en cartera sabiendo que no has comprado cosas caras como Amazon o cualquier otra cosa que hayan crecido y que hayan ido fenomenal en bolsa.
Entonces, minuto, tu español es perfecto, pero quiero saber que puedes... So having auto manufacturing companies in your portfolio, why do you have GM or Fiat that look optically very cheap, and at the same time you have Ferrari at so high valuation, Sí. such a high valuation? Escucha su español. Tienes que... una cosa para mí es simplemente, la más parte del tiempo, yo no sé qué hacer. Entonces no hago nada. Y el hecho de simplemente dejar la cartera, desarrollar como va a desarrollar. Hay un experimento que hicieron la gente del Wall Street Journal cuando you throw darts y tomas la cartera para lo que random, entonces. Y miraban que la gente que dejan su cartera 10 años sin hacer nada, los rendidos son mucho mejores que las personas que cambian cada año. Y en estas carteras todavía hay 2 o 3 sociedades que hicieron bancarrota, hay 3 o 4 sociedades que no hicieron nada, y hay 1 o 2 sociedades que ganaron mucho. Y el hecho de jugar con la cartera, de tratar de cada mes, cada año, mejorar un poquito, el hecho de jugar con él, de hacer cambios, eso puede comer los renditas. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo sabía hace 5 años que las compañías de automóviles son los más hated en el mercado. Entonces yo sabía que yo tenía insights para GM y Fiat porque hicieron bancarrota y todas las personas que invierten dijeron, esas sociedades no quiero invertir en esos. Y es por eso que yo invertí en esas 2 sociedades. Porque ya sabía que investir es mirar en el futuro y la más parte de gente miran en el pasado. Y el pasado para esas sociedades fue malo, pero el futuro fue mucho mejor. Después salgo de Fiat las acciones de Ferrari. Y es verdad que el precio de las acciones de Ferrari son muy elevados. Pero cuando yo mira dónde va a llegar Ferrari en 20 años, en 10 años, cuántos Ferraris va a vender en el mundo. ¿Alguien sabe cuántos Ferraris se venden en el mundo ahora? 10.000. Sí, un analista muy bueno. 10.000 es muy poco de mi opinión. ¿Qué es la posibilidad que en 10 años van a vender 20.000? Yo sé que el reloj Patek Philippe, que jamás no voy a comprar, pero los advertisements que llegan en el Financial Times me impresionan mucho. Venden 60.000 de esos relojes. Un reloj de Patek Philippe cuesta a menos $50.000 por un reloj. Es loco. Entonces, ¿cuántos? Yo, de mi opinión, de vender 30.000 a Ferraris, 40.000 es totalmente posible. Entonces, por eso es, por hoy, para ver 10.000 Ferraris vendidos, parece caro, pero en el futuro, cuando venden 20.000, no va a ser tan caro. Y aún otra cosa. Warren Buffett y Charlie Munger dijeron, que es una buena cosa de decir a sus clientes Jacobas, si tienes si te pertenece en una ciudad, hablan de los Estados Unidos, el mejor edificio de oficina, el mejor shopping mall, el mejor centro de McDonald's y el mejor gas station. Entonces, los lugares preferidos. La sola cosa que tiene que hacer es cuidar esos 4 negocios para 30 años y vas a ser muy bueno con los renditos que tienes. Entonces, es algo como describir el economic high ground.
las cosas que son más preferidos. Los centros de ciudades, el real estate en los centros de ciudades grandes todavía va a mejorar con el tiempo. A los alrededores de las ciudades, menos. Entonces, para mí es Ferrari el economic high ground. Tengo que tener una idea que es mucho, mucho, mucho mejor para vender el Ferrari. Es un gran error de vender algo solo porque parece un poquito caro en esos momentos. Un gran error, me preguntas de errores que yo hicieron. Yo compro hace 15 años las acciones de Crisil, es un credit rating agency, una agencia de valoración crediticia. Su español es también muy bien, con las dos puedo ir en cada lugar. Y yo pienso que al momento que yo lo vendió fue un triple. Se triplicó. Pero lo vendió porque, por razones que puedo explicar, estúpidos. Si lo tenía en mi cartera, ahora fuera 100 veces más. Es increíble lo que pasó y esa agencia es The Economic High Ground en India. Entonces, cuando sabes que tienes unas de esos, tienes que pensar mucho antes de venderlos. Por eso. Muy bien, muchísimas gracias, Guy. Gracias a todos ustedes por sus preguntas. Juan, muchísimas gracias por también acompañarnos en este diálogo con Guy. Guy, nosotros siempre tenemos un obsequio con aquellos invitados que vienen desinteresadamente, y esto me gusta insistir, a compartir su experiencia con nosotros. Y obsequiamos un libro. Venimos a presentar el tuyo, pero quiero que te lleves uno. Y tengo aquí dos, pero son realmente el mismo. Es la versión en inglés del libro de Francisco García Paramés y la versión en español. Así que puedes elegir. ¿En qué idioma quieres leer a Francisco García Paramés? Las dos. En los dos. Pues, aquí los tienes. Muchísimas gracias. Que los disfrutes. Sí, y desde luego creo que se ha ganado un muy fuerte aplauso de parte de toda la... Y les digo que de verdad lleva todo el día concediendo entrevistas. Y el hecho de que haya estado aquí con este talante tan generoso con nosotros es un mérito, francamente, de agradecer. A todos ustedes, gracias por estar aquí una semana más. La semana que viene continuamos con el programa de actos del mes centrados en torno al comportamiento inversor. Y la semana que viene tendremos a Francisco Capella, que es profesor del Máster de Teoría del Ciclo de Inversión en Valor, Value Investing de ONMA, hablándonos precisamente de los errores y sesgos de cognición que nuestro cerebro nos empuja a hacer y que nos lleva a veces a cometer errores en las inversiones. Les esperamos entonces. Hasta entonces, muy buenas noches. Gracias. Qué bueno.